Y al hilo del último caso de violencia de género ocurrido aquí en Canarias, el asesinato, ya lo saben, de una mujer en Adeje, delante de sus hijos, hoy queremos profundizar en cómo les afecta a ellos, a los niños, vivir una situación así. Para ello nos atiende Romina Rey, ella es psicóloga forense. Muy buenos días, señora Rey. Buenos días. Estamos hablando del impacto para los y las menores de presenciar un hecho así. Además, en este caso es especialmente grave porque uno de los menores incluso llegó a intervenir, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Qué consecuencias tiene para ellos presenciar estas situaciones de violencia? Bueno, la violencia de género tiene consecuencias en los y las menores, incluso aunque no sean testigos directos, ¿verdad? Ellos son conscientes de la realidad, del conflicto que existe en los progenitores y las tensiones son palpables. Se dan cuenta de todas las cosas que suceden. Pero ya más si cabe, en un caso tan extremo como este, en el que ya no solo son testigos presenciales, sino que además también intervienen en la agresión y además en este caso también uno de los menores resultó herido, pues las consecuencias a nivel psicológico, a nivel emocional, incluso en otros ámbitos de la vida de ese niño, pueden ser brutales, ¿no? Desde desajustes emocionales, psicológicos, alteraciones en el sueño, en la alimentación, en el estado de ánimo. Las consecuencias son diversas y son muy amplias, ¿no? Va a depender de muchos factores. Hay muchos factores o variables que median en el impacto de esos y de esas menores, ¿no? Entonces, va a tener que ver también un papel muy importante el sistema, que ahora va a entrar en juego para intervenir con estos niños, ¿no? ¿Qué factores son los que supondrían digamos, inclinarían la balanza hacia que ese menor sufra un mayor impacto o quizás no tanto? Bueno, en este caso habría que hacer una valoración psicológica, siempre hay que individualizar los casos. Entonces, en estos menores lo que se suele valorar cuando nos vienen a valoración forense es efectivamente que nos cuenten un poco la relación que ellos tenían con los progenitores, la percepción que ellos y ellas tienen de esa relación parental, la vivencia de conflictividad, qué tipo de violencias de qué tipo de violencias han sido testigos dentro de la pareja y también hacia ellos o ellas directamente, cuál ha sido la dinámica, porque va a depender mucho también del tipo de violencia al que hayan estado sometidos y sometidas, pero también va a depender de las estrategias de afrontamiento de cada uno de esos niños y niñas, si han estado en tratamiento o están actualmente en tratamiento psicológico, si reciben apoyo social del resto de la familia también, el papel de los abuelos, las abuelas, bueno, el resto de familia en general también es muy importante y de sus propias características personales, de su capacidad también de resiliencia. A veces nos sorprende que niños, niñas que han vivido situaciones traumáticas se presenten asintomáticos, ¿no? O asintomáticas. Y no es tan inusual porque si estas variables de protección están presentes más que los factores de riesgo o vulnerabilidad, entonces es de esperar que la recuperación sea más rápida y de manera más efectiva, ¿verdad? ¿Se ha podido identificar digamos, estudiar el impacto que puede tener a largo plazo en función de si se trata de un niño varón o de una niña? Bueno, hay estudios, lo que pasa que sí que es verdad que el tema del género todavía se está estudiando, se está evaluando y bueno, a nivel general lo que observamos y también un poco basado en mi experiencia personal es que pueden ocurrir varias cosas, ¿no? Los modelos que interiorizamos durante la infancia, que es un momento en el que se generan evidentemente esos estereotipos también, en el que interiorizamos los modelos con los que nos vamos a comportar y nos vamos a relacionar con otras personas luego a lo largo de la vida, interiorizar un modelo en el que el uso de la violencia es habitual, y ya no hablo solamente dentro de la violencia de género de la pareja, ¿no? También el uso de la violencia en general en las relaciones interpersonales, puede conllevar a que en el futuro repitamos esos modelos y esas conductas y que nos relacionemos de manera disruptiva con otras personas. También puede suceder que, por el contrario, esa victimización se repita también en la edad adulta y nos encontramos con mujeres que vienen a valoración, que cuando hacemos un repaso de su historia de vida, efectivamente han sido víctimas de violencia de género en la infancia o de violencia doméstica o incluso
uso de violencia sexual infantil, ¿verdad? Entonces, esto también, es verdad que no puedo hablar de una relación de causalidad directa, porque insisto en que hay que estudiar esos factores, esas variables de protección y de riesgo, pero es bastante probable que cuando se sufre este tipo de victimización en la infancia, si no conlleva un tratamiento, en la edad adulta probablemente se desarrollen conductas disruptivas. ¿Y cómo se debe actuar con los y las menores para que sin duda, ese sufrimiento que se ocasione, porque ellos hayan sido testigos o hayan sido víctimas directas de esos malos tratos, son víctimas, sea como sea, ¿de qué manera se actúa para que ese daño pues no se alargue en el tiempo? Bueno, aquí hay que separar dos cuestiones, ¿verdad? Desde el ámbito forense, que es el que yo me manejo, no podemos olvidar también que esos niños y esas niñas son una prueba también de testigos de esa situación, y en el caso también de los menores de Armenime, ellos podrán contar, ¿no? De alguna manera lo que han vivenciado y sobre todo cómo fue la situación en la que resultó de esta fatídica manera, ¿verdad? Entonces, a nivel forense se hace una intervención con ellos desde el punto de vista de la evaluación. Es muy importante sin revictimizarlos, intentando evitar esa victimización a la que automáticamente ya se someten cuando entran en el sistema, ¿verdad? Que tienen que volver a contar lo que han vivido, lo que les ha ocurrido, las relaciones familiares. Entonces lo hacemos de una manera, evidentemente, que se adapte al estadio evolutivo de esos niños y niñas, a sus capacidades cognitivas. Por eso es importante que lo haga uno o una profesional de la psicología. Y una vez que obtenemos toda esa información, también valoramos lo que es el daño psicológico del que estábamos hablando, si presenta sintomatología significativa, si hay que intervenir inmediatamente con ese niño o esa niña, porque, por ejemplo, pudiera haber ideación suicida o algún otro tipo de conducta autodestructiva. Entonces, en ese momento nosotros emitimos un informe, es verdad que esto, sobre todo cuando está intrajudicializado, y a partir de ahí entraría la segunda fase, que sería la propia de intervención psicológica. Si el niño o esa niña necesita terapia, recomendamos una intervención, y aquí también, por supuesto, tiene que entrar una profesional que esté especializada en psicología infantil. Una última pregunta, Romina. En torno al 63% de las mujeres víctimas de violencia de género reconoce que sus hijos o hijas han sido testigos de esa violencia. ¿Ustedes se han encontrado con casos de menores que quizás ya pasen de ser meros testigos a lo mejor a intervenir, a pedirle a su madre que denuncie, que ya está bien? Sí, efectivamente, tenemos casos. No hay que olvidar además que la ley ya incluye desde hace años a los menores hijos de víctimas de violencia de género como propias víctimas, ¿no? Entonces, lo que suele pasar es que con la evolución en el tiempo, cuando esos menores se convierten en adolescentes o incluso ya cuando son mayores de edad, son los que propician y los que impulsan a la progenitora a denunciar. Y en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que la valoración viene solicitada a partir de una denuncia que uno de los hijos o hijas ha interpuesto, ¿no? Ya siendo mayores de edad. Pero también niños, niñas que cuando estamos en valoración nos cuentan, ¿no? Que llega un momento que son ellos mismos los que dicen: esta situación no se puede soportar más, incluso son los que llaman por teléfonos a veces, ¿no? al 112 o incluso también a otros teléfonos de fundaciones como NAR para comunicar la situación que están viviendo, y está siendo cada vez más habitual, sí. Pues Romina Rey, psicóloga forense, gracias por habernos acompañado. Esperemos que poco a poco se vayan dando pasos más cada día para tratar de reducir estas terribles cifras de las que estamos hablando a cero. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día.